Hola, buenos días. Bienvenidos al proyecto EPG Patsala de Español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy exprofesor visitante de Jamia Millia Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 11 del paper Cultura y Civilización Española. Este módulo se titula La Inquisición. Como hemos visto en el módulo 10, la Edad Media en la península se caracterizó por ser un periodo de relativa convivencia y armonía entre las tres comunidades, si bien es cierto que hubo matanzas y persecuciones tanto en el lado musulmán como en el cristiano. No obstante, el resultado de estas no fue tan definitivo como el conseguido por la Inquisición, que en sus más de 300 años de historia consiguió erradicar de manera efectiva tanto el judaísmo como el islam, así como cualquier variante del cristianismo que no fuera la defendida por la Iglesia de Roma. El nombre exacto de la Inquisición española era Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición y fue fundada por los Reyes Católicos al comienzo de su reinado, en 1478, con el objetivo de extender la fe católica como única opción religiosa en sus dominios. A finales del siglo XV había en la península ibérica un gran número de mozárabes como resultado evidente del largo dominio musulmán sobre Al-Ándalus y los reinos de Taifas, pero también una importante comunidad judía asentada esencialmente en las grandes ciudades como Sevilla o Barcelona, que contaban con barrios enteros de judíos conocidos como juderías. Además, estos últimos ocupaban puestos muy importantes a nivel político y tenían un peso importante en la economía de los reinos cristianos, especialmente en Aragón. Ya en el siglo XIV, la convivencia entre cristianos y judíos se había visto amenazada por las primeras persecuciones religiosas, que provocó que muchos judíos se convirtieran al cristianismo, dando paso al fenómeno de los conversos, y de ahí a la obsesión durante los siglos XVI y XVII por probar, ante la Inquisición en muchos casos, que uno era cristiano viejo, es decir, que sus ancestros eran cristianos y no judíos conversos. La instalación de la Inquisición por parte de los Reyes Católicos entra dentro de su política de unificación que abarca tanto el aspecto territorial como el político y el religioso. También suponía un control directo de la política religiosa por parte de la monarquía que no dependía del Papa para tomar decisiones sobre la Inquisición. Esto es así porque eran los reyes quienes nombraban a los inquisidores, que eran normalmente personas de su confianza. En este sentido, la Inquisición debe ser vista como un instrumento del Estado, una forma violenta y cruel de asegurar su dominio. Veamos ahora las principales etapas. Durante los primeros 50 años de existencia de la Inquisición, hubo un número enorme de procesamientos. Más de 60.000 personas fueron juzgadas y se condenó a muerte a muchas de ellas, tal vez a más de 2.000. Este primer periodo está marcado por la obsesión contra los judeoconversos, que eran percibidos como la principal amenaza para la cristiandad. Como se puede ver en el módulo 10, durante el reinado de los Reyes Católicos tiene lugar la expulsión de los judíos en 1492 y los moriscos unos 10 años más tarde. El personaje clave de esta época es Tomás de Torquemada, inquisidor general y confesor de la reina Isabel I. Él es responsable de la fundación de la Inquisición y de que ésta pudiera actuar tanto en la Corona de Castilla como en Aragón. La segunda etapa, entre 1530 y 1560 aproximadamente, es de relativa poca actividad inquisitorial. La tercera etapa está marcada por la aparición del protestantismo en Europa.
España se alinea con Roma y se convierte en el adalid del catolicismo, luchando fuera de sus fronteras contra los protestantes alemanes. Sale finalmente exhausta y derrotada, pero también dentro de sus fronteras contra cualquiera que mostrase un asomo de disidencia de la doctrina oficial fijada en el Concilio de Trento. En esta etapa también fue muy importante la labor de censura de la Inquisición, persiguiendo no sólo a los individuos cuya práctica religiosa no fuera ortodoxa, sino también a los libros que promovieran cualquier desvío de la norma, por pequeño que fuese. Es así como aparecen en España los tristemente célebres índices de libros prohibidos, entre los que se encuentran obras clásicas de la literatura española, como El Lazarillo de Tormes, o obras de Lope de Vega, y libros de filosofía como los de Tomás Moro, hoy santo de la Iglesia, o Erasmo de Róterdam. Curiosamente, la Inquisición no fue tan agresiva con los moriscos, los conversos del Islam al cristianismo, que eran un número importante en las zonas del antiguo reino nazarí de Granada, pero también en Valencia y algunas zonas de Aragón. Es muy probable que muchos de ellos continuaran practicando su religión en secreto, pero no fueron perseguidos con demasiado rigor, en gran parte por el miedo a que se sublevaran, como en efecto ocurrió en las Alpujarras, las montañas del sur de Granada, en época de Felipe II, en la segunda mitad del siglo XVI. La cuarta etapa va de 1714, año en que muere el último rey Habsburgo, y empieza la Guerra de Sucesión y abarca todo el siglo XVIII. En esta etapa el número de procesos es muy pequeño, en gran parte porque la filosofía de la Ilustración se deja sentir en España. Finalmente, la Inquisición entra en su proceso de desaparición a partir del siglo XIX, cuando es abolida y restaurada varias veces hasta que desaparece de forma definitiva en 1834. Vamos a hablar ahora sobre el funcionamiento de la Inquisición. Tenemos que tener en cuenta que la Inquisición, a pesar de ser un tribunal religioso, era un arma utilizada por los monarcas españoles para reforzar sus políticas absolutistas. El inquisidor general, máximo dirigente, era nombrado directamente por el rey, si bien el Papa debía dar su aprobación. Así pues, la Inquisición se convirtió en un instrumento de terror que tenía potestad para juzgar y condenar a cualquier persona. El proceso se apoyaba mucho en las denuncias anónimas en las que el acusado no podía conocer la identidad del acusador. Esto generó, como es evidente, un gran número de denuncias falsas interpuestas por motivos de venganza personal. Con el tiempo, la Inquisición pasó a tener una enorme red de informantes que permitía acusar a cualquier ciudadano en cualquier momento. Una vez denunciado el caso, el acusado era examinado por los calificadores inquisitoriales para ver si había posibilidad de delito. Si había sospechas, la persona era detenida, sus bienes embargados y se la llevaba a una cárcel secreta donde permanecía aislado sin ni siquiera conocer de qué se le acusaba. En consecuencia, la situación del acusado era de total indefensión, ya que no conocía ni quién le acusaba ni de qué se le acusaba y tenía que soportar torturas y audiencias interminables. Podía, a su favor, invocar testigos que le defendieran y proporcionar datos que probaran su inocencia, pero esto no era fácil. Además, en muchos casos, se utilizaba la tortura con el objetivo de obtener una confesión, no se torturaba como castigo, sino como medio para un fin. En la práctica, dado que la Inquisición era también un instrumento del poder absoluto y una parte de la Iglesia, no querían dar la sensación de que se podía detener a gente inocente. Por eso, conforme la Inquisición
Por eso, conforme la Inquisición se fue haciendo fuerte, hubo cada vez menos absoluciones. Incluso si la persona no era condenada, el proceso en la mayoría de los casos quedaba suspendido, lo que implicaba que podía volver a abrirse en cualquier momento. De este modo, el poder de la Inquisición sobre los individuos en los que se fijaba era casi absoluto. En el caso de que la persona fuera condenada, podían pasar tres cosas: que el acusado tuviera que reconocer públicamente sus delitos y pagar una multa o sufrir un castigo físico o de destierro. El acusado, en casos más graves, era sometido a una ceremonia pública de reconciliación con la Iglesia, el denominado auto de fe. Después cumplía su condena, que solía ser muy dura: galeras, prisión y azotes. Finalmente, en los casos más graves, el acusado al que se juzgaba culpable era quemado en la hoguera de forma pública. En esta imagen puedes ver una reproducción del siglo XVII de un auto de fe, obra de Francisco Rizzi. Los delitos que perseguía la Inquisición eran de dos tipos. Por un lado estaban los delitos contra la fe, en los que se juzgaba a quienes atacaban alguno de los dogmas de la Iglesia católica. El delito más frecuente en este ámbito era la apostasía, y aquí entraban tanto judíos conversos como protestantes, los dos grupos que, como hemos visto, más sufrieron la persecución de la Inquisición. Por otro lado, la Inquisición también juzgaba delitos contra la moral cristiana, entre los que se incluían la blasfemia, la bigamia y las prácticas sexuales nefandas, es decir, contrarias a la moral católica, y cualquier tipo de acto supersticioso, como puede ser invocaciones demoníacas, la hechicería y la adivinación, comportamiento que impidiera a la Inquisición realizar su tarea. En esta imagen puedes ver el escudo de la Inquisición española. Vamos a hablar ahora sobre la Inquisición en América. Como se puede ver en el módulo 12, el nacimiento de la Inquisición va en paralelo al descubrimiento y la conquista de América. En consecuencia, las instituciones españolas se trasladaron también al Nuevo Mundo, incluyendo la Inquisición, que crea dos tribunales en el siglo XVI, en 1569, para los virreinatos de Perú y de México. El objetivo principal era, igual que en la península, perseguir a los conversos. También trataba de evitar que los protestantes se instalaran en las colonias españolas. No se ocupaba de las poblaciones originarias, a quienes se trataba de evangelizar y convertir a la nueva fe. No obstante, la Inquisición en América tuvo mucha menos actividad que en España y el resto de Europa. En México, por ejemplo, en 3 siglos no llegó a ejecutar ni a 50 personas. La Inquisición fue abolida con la llegada de las independencias en la primera mitad del siglo XIX. Vamos a hablar ahora sobre la composición de los tribunales y el proceso. El control de la Inquisición sobre el territorio español era muy fuerte. Era importante hacer sentir a la población que el brazo de la Inquisición podía llegar a cualquier parte, y para ello se ideó el sistema de delaciones anónimas. El territorio estaba dividido en 15 distritos con un tribunal cada uno. A continuación puedes ver el esquema que explica en detalle la organización de la Inquisición. Vamos a hablar ahora sobre el fin de la Inquisición. Vamos a hablar ahora sobre el fin de la Inquisición. Con la entrada del siglo XVIII, el papel de la Inquisición en la vida pública española se va reduciendo progresivamente. Mientras que en el reinado de Felipe V, el primer monarca Borbón, aún hubo más de 700 autos de fe, a finales del siglo ya apenas había condenados a la hoguera. Además, los intelectuales de la época denunciaron la inoperancia y el mal uso de la Inquisición. Sin embargo, la labor censora se mantuvo bastante tiempo, especialmente tras la Revolución Francesa, ya que los monarcas querían evitar la difusión de ideas republicanas y revolucionarias en España. No olvidemos de nuevo que la Inquisición
siempre fue un instrumento al servicio del Estado y del poder. Sin embargo, es cuestionable el éxito de esta empresa censora, ya que por entonces, a comienzos del siglo XIX, las ideas de la Ilustración y sus grandes pensadores como Montesquieu o Voltaire ya son muy populares en los círculos intelectuales españoles. En este clima de lucha entre los poderes absolutistas y las fuerzas revolucionarias inspiradas en la Ilustración, que marca el inicio del siglo XIX en toda Europa, la Inquisición es abolida definitivamente. En primer lugar, Napoleón la elimina cuando invade España en 1808. Después, las Cortes Liberales de Cádiz aprueban su abolición en 1813, pero debido al retorno de la monarquía absoluta en la figura de Fernando VII, es restituida. Su desaparición final tuvo lugar el 15 de julio de 1834, tras más de 350 años de existencia. Es difícil saber a ciencia cierta el número de personas juzgadas por la Inquisición en toda su historia, pero ésta debe rondar los 150.000, de los cuales es difícil saber cuántas personas fueron quemadas. La cifra que dan los historiadores oscila entre los 3.000 y los 10.000 individuos. Hay que señalar, no obstante, que la Inquisición no fue un hecho aislado en España, sino que existió en otras partes de Europa con igual o mayor violencia. La característica específica de la Inquisición española es el haber estado fuertemente ligada al poder político que la utilizaba como instrumento de represión. Además, es importante tener en cuenta que durante los siglos XVI y XVII España era la potencia más poderosa de Europa, y que hizo que la lucha contra la herejía protestante y en general la defensa de la religión católica su gran objetivo. Desde esta perspectiva, hay que decir que la labor inquisitorial fue exitosa, pues consiguió erradicar la presencia judía y musulmana en España, que había sido tan importante en la Edad Media. También consiguió que los focos de protestantismo que hubo a finales del siglo XVI y XVII no prosperaran. En el camino, la intolerancia religiosa se convirtió en la norma, siendo juzgados por la Inquisición incluso reformadores religiosos como Santa Teresa de Jesús, fundadora de la Orden de las Carmelitas, o San Juan de la Cruz, autor del Cántico Espiritual, sin duda el poema religioso más hermoso escrito nunca en español. También intelectuales como Fray Luis de León sufrieron proceso inquisitorial e incluso el fundador de la orden jesuita San Ignacio de Loyola. En este sentido, la labor de represión cultural y no solo religiosa fue enorme y configuró de forma muy marcada la historia de España durante los siglos XVI y XVII. Paralelamente, hemos de atender al denominado fenómeno de la leyenda negra de la Inquisición. Es indudable que durante el mismo periodo en el que la Inquisición actuó en España, hubo otras inquisiciones funcionando en otros países europeos. También es cierto que en otros lugares la Inquisición se había fundado mucho antes, en los siglos XII y XIII. No obstante, la Inquisición española es la más famosa y a la que hay asociadas un mayor número de hechos sórdidos como el uso de torturas. Esto tiene que ver, de nuevo, con el carácter hegemónico de España durante los siglos XVI y XVII, en los que despertaba el recelo de otras potencias. Especialmente claro es el caso de los países protestantes que sufrieron directamente el acoso de las tropas enviadas por el emperador Carlos V y que vieron en los procesos inquisitoriales contra los protestantes, que numéricamente no fueron muchos, una oportunidad para extender la imagen, por otro lado cierta, de la Inquisición como una institución retrógrada y criminal. Así, se publicaron varias obras en las que se describía con cierto grado de exageración las prácticas de la Inquisición española en la represión de las herejías. La más famosa estaba escrita por un teólogo protestante español llamado Antonio del Corro y fue un éxito enorme,
siendo rápidamente traducida al inglés, francés, holandés, alemán y húngaro. Poco después, con el desarrollo de la imprenta, otras obras de este tipo fueron circulando por los países protestantes que en su mayoría estaban enfrentados al poder de España. También en Inglaterra se publicaron muchos libros y panfletos denunciando a la Inquisición, especialmente a raíz de la fallida expedición naval ordenada por Felipe II en 1588, conocido como la Armada Invencible. Ya en el siglo XVII, con el fracaso de las guerras de religión y la consolidación del protestantismo en Alemania y del anglicanismo en Inglaterra, se hace evidente la imposibilidad de imponer una confesión por la fuerza a un pueblo. En este sentido, la Inquisición se revela como una institución anacrónica y absurda y es denunciada con mucho ahínco desde Europa Central. Este modo de ver la Inquisición se acentúa con la llegada del racionalismo en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Entonces se ve a España como un claro ejemplo de un Estado oprimido por la Iglesia católica, a la que se ve en gran parte como culpable de los males del país. Así, en el pensamiento de Voltaire, la Inquisición se convierte en sinónimo de todo lo negativo que hay en el ser humano en el ámbito de la persecución religiosa y la limitación de las libertades. La enciclopedia de Diderot y d'Alembert repite esta misma idea y la ve como una de las causas principales del atraso de España. Podemos decir que a partir de entonces la imagen de la Inquisición como asociada al pueblo español, símbolo de sus males y su atraso, queda fijada y es transmitida hasta hoy. Desde el punto de vista de los propios españoles, es difícil saber con exactitud qué opinaba la gente corriente sobre la Inquisición en los siglos XV, XVI y XVII. Pues la propia naturaleza opresora de la institución impide cualquier mirada crítica. No obstante, en muchos escritos de autores renacentistas se pueden encontrar referencias, aunque sean oblicuas, a la obsesión inquisitorial y de gran parte del pueblo español por la pureza de sangre, la conversión forzosa de los judíos y otras prácticas. Ya en el siglo XVIII, cuando los intelectuales españoles se miran en el espejo de la Francia ilustrada, con sus libertades individuales y su laicismo radical, se dan cuenta de lo negativa que era la Inquisición y denuncian su trato injusto. Muchos de ellos hacen propia la mirada de la leyenda negra española y ven a la Inquisición como causa de los males de España. Esta línea continúa durante el siglo XIX, cuando se empieza a analizar el porqué de la decadencia española. En el siglo XX el anticlericalismo se convierte en una tendencia importante, especialmente dentro de la izquierda. No obstante, con la llegada al poder del general Franco, la Iglesia católica recupera su posición de religión de Estado. Y termina aquí el módulo dedicado a la Inquisición. Muchas gracias.